estamos entonces ya en la cuarta parte de este ciclo de finanzas y gestión en la economía social. Vamos a retomar un poco muy de la manito de lo que estábamos viendo en el bloque anterior, conversando acerca de algunos escenarios que se dan respecto a las decisiones productivas que hay que tomar. Lo que vamos a ver a continuación no es tanta materia, sino que son ejercicios de reflexión. Uno, porque ya todos están cansaditos, hemos estado todo el día acá juntos, pero más que nada entonces dejamos logísticamente este tema que puede ser más livianito, más un ejercicio reflexivo para este final de jornada. Pero si bien un ejercicio reflexivo que podríamos decir más livianito porque no es materia dura y pura, son situaciones bien complejas que se dan, algunas de las cosas que vamos a ver ahora, que son discusiones importantes a tener que les va a tocar vivir a quienes están recién partiendo en este mundo y que están evaluando en una etapa preasociativa. Son discusiones bien importantes y que les digo que trae muchas consecuencias si es que no se tienen esas conversaciones desde un inicio, ¿ya? Así que, dicho sea eso, vamos al tema. Yo creo que este es un poquito el más polémico, puede ser, no sé. Puras polémicas. Este profe viene a puro hacer polémica. Perdón, les pido disculpas. Soy cizañero, ya lo dije. No, pero hay un tema bien importante que es cuando tenemos una organización productiva, hay que hacer muchas cosas para que funcione esto, ¿ya? Y yo les digo, o sea, no somos grandes inversionistas en el sentido de que no tenemos plata para contratar, digamos, una gran masa de personal y que todos se hagan cargo. No, estamos nosotros en general, en un principio. Y hay un montón de cosas que hacer. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio reflexivo de pregunta y respuesta rápida para que me vayan diciendo. Primero, ¿qué hay que hacer en mi cooperativa? Pero pensando en esto, para generar recursos. Es decir, ya, vamos a organizar una cooperativa, vamos a proveer productos o vamos a ofrecer algún servicio, como bien lo decían por ahí, al mercado, digamos, perfecto. Denme ejemplos reales de los rubros en los que ustedes están metidos. Ya no es necesario que nos compliquemos. ¿Qué cosas hay que hacer? Por ejemplo, había unas recicladoras por acá. ¿Ustedes, todos ustedes? No. ¿Por allá? Cuéntenme, ¿qué cosas tendrían que hacer, por ejemplo? ¿Alguna acción, actividad, algo de lo que hacerse cargo? Recolectar el material, perfecto, una tarea productiva. Está muy relacionada con la generación de recursos, porque ese material después se vende, me imagino, no sé qué, cachín, se generan recursos, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Nuestros amigos de Capel están por acá. Cuéntenos, algunas pocas acciones que haya que hacer para generar los recursos productivamente? Nuestros cooperados nos entreguen las uvas. Perfecto, la materia prima. Y bueno, y ellos a su vez la cosechan, la empacan, qué sé yo, y todo el transporte hacia donde se transforma. Perfecto, actividad productiva. ¿Alguien más por ahí? Mejorar la presentación, en el caso de nosotros, mejorar la presentación de los productos artesanales. Para iniciarnos como cooperativa. Ya, perfecto. Voy a dejar eso en stand-by, porque quiero enfocarme en cosas como que en el fondo sea para generar el recurso, ¿ya? Por ejemplo, transportar la uva porque se transforma en pisco, se vende, cachín, cobramos. A eso me refiero, ¿ya? Pero en su caso sería fabricar las piezas artesanales, ¿cierto? Fabricar las piezas artesanales, diseñarlas, construirlas, empacarlas, presentarlas listas para su venta. Perfecto. ¿Ya? Actividad productiva. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que, por ejemplo, nosotros estamos partiendo una cooperativa y entonces, ahí puse una foto de una peluquería, por ejemplo, que podría ser como, oye, vamos a poner una peluquería cooperativa. Por ejemplo, somos todas peluqueras, nos vamos a asociar para entre todas arrendar un salón gigante que va a ser en verdad propiedad de todas nosotras que somos estilistas o quizás de distintas profesiones, ¿cierto? Perfecto, estupendo. Y entonces vamos a generar recursos, ¿cómo? Ofreciendo el servicio, vendiendo los productos de reciclaje, vendiendo las artesanías, vendiendo los productos al comercio, de pisco, de otros destilados, qué sé yo, con la atención con la peluquería, pintada de uñas, lo que sean los servicios. Hasta ahí todos claros y somos todos amigos, perfecto. Y vieron en otros módulos, me imagino, los principios cooperativos y lo complementaron muy bien con lo que vieron con Roberto en la mañana. La participación económica. El día de mañana, voy a hacer el resumen rápido, no tanto el tecnicismo, pero se van a generar lucas. ¿Y cómo se van a repartir esas lucas? En función de cuánto aportó cada socio a la generación de esos recursos. Lo que se llama el principio de participación económica. ¿Ya?
Por ejemplo, si imagínense que cobráramos lo mismo por todos los cortes de pelo, entonces los vamos a repartir en función de yo hice 10 cortes de pelo, yo hice 2, yo hice 5. Por ejemplo, estoy inventando cosas. En el caso de cooperativa de trabajo, puede ser por hora, lo que sea. En el caso de las cooperativas agrícolas, puede ser por kilo o tonelada de materia prima aportada. Puede ser por un montón de... la variable que usted estime conveniente en su cooperativa, pero en el fondo la utilidad el excedente, no se divide en función del capital aportado, da lo mismo si uno puso más plata o menos plata, sino de cuánto aportó cada uno a la generación de esos excedentes. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre eso? Perdón si suena un poco repetitivo, Roberto, igual ya lo explico un poco, pero para reforzarlo. Hay que entender por qué las cooperativas no tienen utilidades. No es una discusión de con fin de lucro sin fin de lucro. Finalmente, ¿qué es? Porque es una devolución. O sea, si su kilo de uva se transformó en tanto pisco y ese pisco, valor de mercado, quitando todos los costos de la cooperativa, generaba tanta plata, este nivel de plata, no sé, voy a inventar, 2.000 pesos el litro, pero las uvas necesarias para hacer ese litro, a usted le pagaron 300 pesos, es porque se le pagó de menos, ¿cierto? Y por lo tanto, ese excedente que se devuelve no es una repartición de ganancias, es una devolución de un valor que le pertenecía en su origen, solo que a principio de año, cuando estábamos recién haciendo el plan productivo, no sabíamos. O sea, no sabíamos exactamente cuánto nos íbamos a gastar en merma, marketing, distribución, logística, personal de administración y un montón de cosas. Por lo tanto, nos pagamos un precio más bajo al principio por la materia materia prima en bruto, y después de que se haga el ejercicio de todo el año, que ya supimos ya a ciencia cierta cuántos fueron los gastos del año, ahí entonces calculamos que sobró plata, por lo tanto que se le debió haber pagado mucho más por la uva y se hace la repartición de excedentes con todas las reglas que ya le explicó Roberto. Filosóficamente hablando, no me estoy poniendo, si ya lo vieron con Roberto, como el tecnicismo legal, pero estoy hablando de filosóficamente, de ahí nace el excedente, por eso no se considera que es una utilidad como el de una empresa. ¿Se entiende la lógica, cierto? Porque no es una utilidad, sino que se le llama excedente, dígame. Sí, además que, por ejemplo, en el caso nuestro, la cooperativa tiene otros beneficios sociales. Tiene una cuota mortuoria, tiene atención de salud, convenios con farmacia, convenios con gas licuado. Entonces, hay otras, aparte, claro, y eso, por el valor de la uva, tiene otros beneficios sociales. Exacto, y esos beneficios tienen un costo. Exacto. Y por lo tanto, en el fondo, esos costos ya están como rebajados, por así decirlo. O sea, excedente que no se repartió. Que exacto. Pero lo que conversamos en el bloque anterior, finalmente, más que decirle, oye, te vamos a pagar 300 pesos más por toda la uva que aportaste, en verdad toda esa plata la vamos a juntar y vamos a hacer un convenio con Lipigás y va a salir mucho mejor, digamos, porque hicimos un trato que finalmente... Y donde se demuestra más el espíritu cooperativo, por ejemplo, es los aguinaldos. Los entrega en septiembre y en diciembre, una cantidad X. Toca lo mismo el que entregó 500 kilos de uva que entregó 1.000.000 de kilos. Oye, súper interesante. Y acá no hay cuestiones, no es algo que yo les diga, todas las cooperativas hagan eso, pero ellos tenían una meta, un sueño, y lo tradujeron en algo concreto, con números, que tiene un presupuesto al año, qué sé yo. Estupendo. Ahora, el tema es, ¿cuándo se genera una polémica, sobre todo cuando recién se está partiendo? Porque, por ejemplo, está el socio que aporta la uva y ahí está claro, se aporta la uva, tenemos una fábrica, perfecto, yo puse el doble que por lo tanto me corresponde el doble de excedente, perfecto, hasta ahí no hay mucha discusión. ¿Qué pasa en el caso, pensémoslo más, una cooperativa que recién se está formando? Me voy a quedar con las chicas recicladoras. ¿Por ahí? Sí, ya. ¿Qué pasa en ese caso que las chicas dicen, oye, yo aporté, supongamos que solo reciclaran un tipo de material y valiera todo igual, por ejemplo, de simplificar? Oye, yo aporté 100 kilos de basura para que me la paguen, digamos, mi compañera aportó la mitad, así que para que le paguen la mitad, la otra el doble, para que le paguen el doble, qué sé yo. Y acá viene la otra pregunta. Esta pregunta es, ¿qué hay que hacer para que mi cooperativa genere recursos? La materia prima, fabricar los productos, proveer los servicios. Pero no es lo mismo que esta otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para que nuestra cooperativa funcione, siga existiendo? ¿Qué otras cosas? Y ahí retomo lo que dijo la compañera de los artesanos ahí, mejorar la presentación, que es una acción no de producción, sino de comercialización. ¿Ya? Oye, y eso es tiempo también.
¿Qué pasa con eso? Por allá otra socia anduvo todo el día haciendo trámite en el banco para que le abriera una cuenta corriente. ¿Qué pasa con eso? ¿A alguien más se le ocurren cosas que no están directamente relacionadas al producto o servicio que uno ofrece, pero que hay que hacer? Captar clientes. Captar clientes. Y eso puede significar atender mensajes, atender teléfono, ir a un puerta a puerta, qué sé yo. Desarrollo de nuevos productos. Desarrollar, inventar, sentarse a inventar nuevos productos. ¿Qué más? Repartir roles, repartiendo lo más básico. También cosas administrativas. Vámonos a otra área. ¿Qué hay que hacer? Porque recuerden, la cooperativa también es un negocio sujeto a la ley, lo hemos conversado. Tiene que cumplir con la contabilidad. Investigación de mercado. Investigación de mercado, perfecto. E incluso cosas tan básicas como ir a pagar una cuenta, pagar el IVA todos los meses, responder los correos que repite la DAE. Bueno, que la DAE en verdad no es tanto eso, pero pagar el IVA todos los meses, pagar la patente para el local que tenemos, qué sé yo, ir al banco a hacer unos depósitos, a sentarse a hacer unas transferencias para pagarle a los proveedores. ¿Hay trabajo ahí o no? Ya, esto se lo digo porque es una discusión real cuando, sobre todo con Roberto, estamos trabajando con grupos preasociativos que están recién partiendo. Y que acá se produce un fenómeno bien complejo, que son los socios que son solo socios para cuando hay plata. ¿Ya? Cuando hay que cobrar, cuando hay algo que repartir. Y ahí es como, aquí estamos los socios. ¿Ah? Y pasaba, por ejemplo, yo pongo el ejemplo para no apelar a otros, o sea, yo me pongo mi propio ejemplo de las cooperativas que participé. Con energía, por ejemplo, alguien tenía que hacer cotizaciones, ver mercado público y armar una postulación para una licitación pública, o ir a terreno para poder hacer una cotización que no era una cosa segura. Era hacer un presupuesto para ver si el cliente estaba de acuerdo y te daba la pega. Y en eso se te podían ir 2 días, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno le cobra al cliente, uno le cobraba en función de las horas que tomaba hacer ese producto o ese servicio. Y por lo tanto uno dice, oye, pero ¿por qué le estamos pagando? Y acá no voy a mencionar, estos son cooperativas reales, pero no les voy a poner nombre. Llegaban las socias que ofrecían un servicio y decían, oye, ya, pues, pero ¿por qué tú estás cobrando sueldo, por así decirlo? Que no es sueldo, ya lo vimos, pero ¿por qué te estamos pagando a ti si nosotros hicimos todo el aseo? Pero resulta, a lo mejor la compañía estuvo toda esa semana mandando 20 presupuestos para que aprobaran uno, que fue el presupuesto para que aparecieran todo el resto de socias a hacer la pega y cobrar, ¿cachai? Entonces, esa es una discusión real que se tiene. Roberto. Definición de roles. Sí, hay una delimitación importante a hacer dentro de las cooperativas, bueno, las empresas en general también, pero en las cooperativas, como el ejemplo que daba Luis, son las tareas que tienen que ver con la actividad productiva, como estaba mencionando Luis, las actividades reproductivas de la cooperativa. Ninguna empresa funciona sin actividades reproductivas, ninguna. Todas requieren actividades reproductivas, solo que se invisibilizan esas actividades reproductivas. Y bueno, ahí uno también podría ver que también hay una cuestión de género, que en general las tareas reproductivas recaen en las mujeres muchas veces. Y lo vimos también en las cooperativas, eso también pasa. Y es un dolor a nivel social, de que también pasa que los cargos de representación recaigan en hombres, siendo que en general está más o menos repartido 50 y 50, incluso un poquito más cantidad de mujeres dentro de las estructuras societales de las cooperativas, más que hombres, más o menos 50 y 50, pero estas tareas productivas y de representación recaen en hombres, las cuales se visibilizan. Entonces eso es un tema cultural, que hay que ir cambiándolo y que es difícil cambiarlo, no es tan fácil. Entonces el deber que tenemos todos y todas, cooperados, cooperadas y mentores, mentoras, es darnos cuenta de que todas las tareas valen. Ahora, ¿cómo le ponemos valor a esa tarea? Y ahí es donde claro. Hay que agarrarse las mechas primero. Ya, no sé si agarrarse las mechas literal, pero hay que discutir y entender de que hay divergencias dentro de la opinión cooperada. Y está bien no tener divergencias. Si finalmente es subjetivo esto, no hay el ejercicio que hicimos delante del capital, de las cuotas de participación. No hay una razón de cómo se define esto. Es llegar a acuerdo. Eso.
Perfecto. Y les voy a plantear algunas formas de resolver y que pueden haber muchas más, digamos, pero para contarle algunas historias desde la práctica. Lo primero que vemos con estos grupos preasociativos cuando están viendo este tema de la distribución, que ahí venía, se me adelanta el Roberto, pero muy bien, muchas gracias. Trabajo productivo versus reproductivo, ya que es cómo se divide el trabajo, cómo se financia, es pagado o no y quién lo realiza. Bueno, ahí ya da algunas pautas y algunas respuestas. ¿Es pagado o no es pagado? Para mí una regla súper sencilla, porque a veces las cooperativas no tienen recursos, están recién partiendo. Y es como, mira, tenemos una socia que se va a hacer cargo de tal cosa, pero en verdad no hay ni un peso acá para pagarle, por así decirlo, por eso, ¿ya? Mi principio es, si el trabajo reproductivo en algún momento, porque no puede ser así para toda la vida, pero puede ser al principio, si el trabajo reproductivo no va a ser pagado, tiene que ser equitativamente repartido, ¿ya? O sea, esto es como que ustedes están en una casa, viviendo todos juntos y hay que hacer el aseo. Nosotros podríamos decirle, mira, le pago 5 lucas a alguien para que haga mi parte del aseo. Ya, yo estoy de acuerdo. Yo por 5 lucas lavo tu parte de los platos. Está bien, se puede llegar a ese acuerdo. Pero si no va a haber un reconocimiento al trabajo de quien haga el trabajo reproductivo, entonces todos tenemos que hacer el aseo de la casa. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, no podemos, porque estos son ejemplos reales, yo les digo, chiquillos y chiquillas, donde algunos socios que, refugiándose quizás en el desconocimiento, en que hay una es que tú te manejáis mejor para las redes sociales, entonces tú hacete cargo de eso, perfecto, pero le cargan, digamos, la mano a algunos socios de la cooperativa. Y hay que tener ojo, ya que tú tenés mejor labia para ir a las reuniones, para ir a buscar clientes, que tú te manejáis mejor con el Excel, que qué sé yo, ¿ya? Pero hay que entender que eso es un trabajo, un tiempo y tiene un valor. Entonces, o todos estamos aportando con algo, o si no, ese trabajo tiene que ser financiado. Ya, ¿qué pasa cuando no nos vamos a repartir equitativamente el trabajo reproductivo y tampoco hay recursos? Otra forma real de lo que en algún momento se llegó es a decir, el trabajo es remunerado, el trabajo reproductivo, pero no tenemos plata ahora para pagarlo. Y va a quedar como una deuda histórica, casi como si ese socio que se hizo cargo de esa labor prestó plata a la cooperativa que le vamos a devolver. Eso lo hicimos nosotros en Conergia. Nosotros teníamos, les dije, Conergia en algún momento tenía 20 trabajadores, socios trabajadores, en su mejor momento. Pero cuando partieron eran 5 personas. Y esas personas tuvieron que pegarse todo el trabajo de lo que conversamos en delante, lograr que Conergia como marca inserta en un mercado fuera reconocida, tuviera grandes clientes, se hubiera ganado la confianza de empresas, qué sé yo. Y eso fue un trabajo de hacer, bueno, estas son infidencias que no sé si hay que contar, trabajo incluso de a veces embarrarla con trabajo, donde no quedaron ganancias porque no se calcularon bien todos los imprevistos y tener que quizás trabajar como teniendo lo mínimo para vivir para quedar bien con un cliente, digamos, y que no se perdiera esa tremenda oportunidad futuro, oportunidad que después gozaron los socios que vinimos después, digamos, ¿ya? Entonces, esto es una reflexión simplemente, acá no hay respuestas, pero son insumos para que ustedes tengan cuando les toque llegar el momento de estas discusiones, ¿ya? Pero en ese caso, ¿hay alguna compensación después para los socios que se incorporan después cuando ya la cooperativa está funcionando bien? ¿A qué te refieres con compensación? Me refiero yo a que los 5 primeros, ¿no es cierto?, tienen un gasto mayor, ¿no es cierto? Al final se ven en tiempo, ¿no es cierto?, en costos personales, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se logra, digamos, pasar la barrera y ya está funcionando bien la cooperativa y se integran nuevos socios, ¿no es cierto?, ¿ellos hacen algún tipo de retribución a todo el costo que les significó? Mira, la decisión es de ustedes. Yo insisto con lo que dice Roberto, o sea, tiene que ver con los acuerdos que ustedes tomen. Y si llega un nuevo socio y decirle, oye, la regla es súper clarita, acá, y nosotros lo sabíamos, estamos pagando una deuda histórica. Acá hay socios que se sacaron la mugre, digamos, estoy siendo grabado, se sacaron la mugre en tiempos pasados, en horas que no cobraron, digamos, porque era una cooperativa de trabajo, y eso está anotado en una planilla, y se va a ir pagando, ¿ya? Y por ejemplo se traducía en que a algún socio siempre se le seguía pagando su sueldo como si trabajara a tiempo completo, pero tenía su banquito de horas, y podía tomarse 10, 20 horas al mes libres, pagadas, porque era el reconocimiento de ese trabajo y de esa deuda histórica que no se había reconocido. ¿Se entiende? Entonces sí, lo puede haber,
para responder a la pregunta concretamente. Sí, puede haber una... También pueden ponerse cuotas de incorporación como decisión de la cooperativa, como bueno, la cuota de incorporación ahí como también tiene que ver con lo que decía Luis, tiene que ver una definición por detrás de la cooperativa de cómo se hace, pero puede responder específicamente al darse cuenta de que incorporar un nuevo socio tiene un costo asociado como administrativo, de incorporación, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un mecanismo. Sí. Eso va señalado siempre en los estatutos. Sí, en la formalidad... Cuando las personas, por ejemplo, nosotros somos simples y va a reincorporar a alguien más, nosotros vamos a pedir una reincorporación monetaria, cosa que nosotros aporte algo más. Claro, recuerden que las cuotas de incorporación son adicionales al capital, a las cuotas de participación. Y claro, tiene que ver muy bien como lo dice Roberto, o sea, un reconocimiento que el socio que se incorpore, además de las cuotas de participación, hay un trabajo ya hecho, o sea, llega algo que ya están dando y eso tiene un valor, digamos. O como los compañeros acá que ya tienen un montón de beneficios por el simple hecho de entrar, y eso también tiene un valor, digamos. Sí, pero también depende de la necesidad que tengas tú de incorporar nuevos socios. Por ejemplo, nosotros en una oportunidad teníamos 200 millones de kilos de oro, no necesitábamos socios. Entonces había muchos cooperados que querían ingresar con nuevas hectáreas, pero una cifra X, sideral. Pero resulta que ahora, por ejemplo, que necesitamos uva, entonces, para los negocios. Necesitamos uva para los negocios, por los tiempos malos, envejecimiento de los padrones, etcétera. Ya tuvimos que abrir una puerta por un tiempo limitado ya. El socio que quiere entrar con nuevas hectáreas, no sé, pues, casi a peso de chaucha, como decimos nosotros, ya se abrió una ventana porque teníamos necesidad de incorporarnos. Entonces, todo es variable, depende del momento que esté pasando la organización y qué es lo que necesita. Porque si le hay a poner las mismas condiciones que teníamos antes, no va a entrar nadie. Pero nosotros estábamos necesitando la incorporación de socios con un cierto volumen de uva que necesitaban. Entonces, claro, son cosas que van variando. El desafío de este curso y el resto de los módulos es siempre la diversidad que tenemos cuando hablamos de cooperativa, o sea, en rubro, en tamaño, en sectores y un montón de cosas. Por eso el tema, por ejemplo, lo que tratamos de transmitir acá es tenga la claridad de los números para que tomen decisiones no basados desde la guata, ¿ya? Y puedan tomar esas decisiones que responden a una lógica bien concreta económica, de incentivos también, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una de las discusiones a las que sobre todo los que están recién partiendo en un momento van a tener. Cuando una cooperativa ya están dando, o sea, eso es más fácil reconocer el trabajo, digamos, y nadie va a trabajar gratis en una cooperativa viendo que hay recursos y que se está moviendo, digamos, ahí no hay problema. Pero cuando uno recién está partiendo un proyecto hay mucho de buena voluntad también. Pero esa buena voluntad a veces se convierte en descansar en un solo grupo de la cooperativa para un montón de cosas, ¿ya? Dígame. Bueno, una institución súper relevante, también mantener unos buenos canales o explorar los canales adecuados de información. ¿A qué me refiero? De que todos los socios, todas las personas que participan de la institución o organización tengan acceso a una información idealmente lo más cercana a un tiempo real, y que la cooperativa explore los canales o la naturaleza de la información que se adecue a las características del socio que integra una cooperativa, ¿ya? No se pueden utilizar los mismos canales de información para todas las organizaciones, pero sí es relevante y uno se evita bastantes problemas al mantener correctamente informados a las personas por las cuales uno ejecuta trabajo. Y de alguna manera busca reducir, por ejemplo, estas problemáticas. Voy a trabajar por objetivo con las personas que están realizando funciones, o voy a trabajar por cumpliendo un horario. Pero independientemente de las alternativas que se busquen, es informar a todos de cuáles son los objetivos que se lograron en la ejecución de un programa, y cuáles son los horarios laborales que se llevaron a cabo en función también de una toma de acuerdos. Maravilloso. Sí, súper importante. Y de hecho me da un muy buen pie a algo que vamos a ver mañana con Roberto, que es una de las partes va a ser de control de gestión. Y les vamos a mostrar ahí en esas presentaciones unos gráficos reales de cómo nosotros informábamos a socios de la situación de la cooperativa en función al plan de producción que teníamos, que era decir como, mira, nuestra meta es esto y vamos acá, digamos. Pero es súper importante porque eso no es solamente por cumplir,
Es porque la comunicación facilita la toma de decisiones, facilita la cohesión incluso entre los socios, ¿ya? Como dice súper bien el compañero. Entonces, finalmente la comunicación es un excelente, digamos, aliador de un montón de problemas en la cooperativa, de esta patita humana que les dije que parte de los desafíos que van a tener. Otro problema, otra discusión que se puede dar. No todas las cooperativas participan, que esto quizás va a ser más específico para algunas, vendiendo un producto y servicio de manera continua, sino que, como les decía, algunas van a trabajar por proyecto, ¿ya? Algunas van a formar quizá una cooperativa más de profesionales o de algún servicio que es más esporádico o de proyectos que duran más largo tiempo, puede pasar. Y entonces ahí el tema es que el desafío es que tenemos una estructura que sostener, y se los dije con el plan de producción. El plan de producción que va de enero a diciembre, como les dije, donde finalmente nosotros tenemos que ver niveles de venta. Esto es un gráfico, pero obviamente son números, pero un nivel de ventas que vender eso me genera un nivel de costos también que va muy relacionado, pero independiente del nivel de venta, independiente de esta patita, lo que yo le llamo estructura es todo esto. Que alguien me podría decir son los costos fijos, pero recuerden que les dije que acá metemos muchas cosas que no tienen que ver con la producción directamente. Una fiesta de fin de año, una iniciativa social que queremos financiar, nosotros por ejemplo en Coenergía teníamos comisiones y le poníamos un presupuesto. Comisión Educación tiene 500.000 pesos al año para ir a dar un seminario, para ir a otra parte que nos inviten a exponer y tener presupuesto para mandar al socio a otra región o a otro país. Algún objetivo que logramos cumplir en algún momento, nos invitaron a exponer a Argentina, a Brasil, a encuentros que se hacían con otras cooperativas, y eso teníamos el presupuesto, digamos, el pasaje para el avión, para que vayan 3 socios en representación, ya, y la estadía y todo, perfecto, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando yo me refiero a estructura, es a toda esta otra patita. Después de lo que vendí y los costos para poder generar esa venta, que es como materiales, materia prima, envase, etiqueta, lo que va directamente ahí relacionado, tenemos la estructura que hay que financiar de la cooperativa. La estructura que aquí, como ya lo vimos en el bloque pasado, ¿qué podemos encontrar? Vehículos, maquinaria, provisión, que es como ahorrar para en caso de accidentes, que puede ser provisión por vacaciones, por accidentes, por mermas, qué sé yo, pagar arriendo, cuentas, luz, agua, todo lo que a eso me refiero en infraestructura. Incluso en nuestro caso, que es distinto para todos, los socios que se dedicaban a tareas reproductivas, también acá estaba, porque era parte de la estructura, ¿ya? Y también los socios que, si bien trabajaban en tareas productivas, pero a lo mejor un 10% de su tiempo no lo lográbamos vender. O sea, capacidad ociosa, también era parte de la estructura, porque nuestro objetivo también es que la construcción era un rubro muy inestable. Al socio se le va a pagar haya pega o no haya pega. Entonces, el tiempo que no lográbamos vender, que era capacidad ociosa, no se le mandaba para la casa. O sea, ayudaba a ordenar la bodega, veíamos otras funciones, que avanzar en otras tareas, pero estaba financiado acá en la estructura. Entonces, el desafío cuando trabajamos por proyecto es que esa estructura, como bien lo dije en el bloque anterior, hay que cobrársela al cliente, ¿ya? Y cuando tú trabajas por proyecto, todo esto que le llamo estructura, que le puse acá costos anuales, hay que de alguna manera pensar cuánto porcentaje de esa estructura le voy a cobrar al proyecto 1, al proyecto 2, al proyecto 3, ¿ya? Bueno, en el caso que usted venda productos como Capel también tiene el mismo problema, o sea, me imagino que tendrán, no sé, un gerente, un presupuesto de marketing, el costo de los beneficios que tienen para los socios, y eso es una estructura que hay que sostener, ¿ya? Solo que ahí en vez de cobrarla por proyecto, lo cobrarán por producto, o sea, cada que cuesta la botella de pisco, una parte es para esa fiesta, una parte es para esa capacitación, una parte puede ser ínfima, pero está ahí, en ese precio, ¿ya? Entonces el tema es que hay que también discutir cómo asignamos ese costo a distintos proyectos o a distintos lo que sea. ¿Cuál es la discusión que nosotros nos veíamos enfrentados? Que por ejemplo yo en algún momento, el trabajo al que yo llegué consistía en calcular el costo de esta estructura. 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Ya, perfecto. 40 millones de pesos. Y calculamos entonces, el ejercicio que hicimos es lo vamos a dividir
en las horas que tiene cada proyecto. No es para que lo hagan así, les estoy mostrando un ejemplo real de cómo lo resolvimos. Entonces, cuando nosotros hacemos un presupuesto para un proyecto eléctrico, de remodelación, de lo que sea, y co-crear también es algo similar, digamos, vamos a hacer una asesoría que le vamos a dedicar 100 horas hombre, qué sé yo, persona, hombre, horas persona. Entonces, el presupuesto incluye materiales, horas persona y un cobro para financiar la estructura, que este es un nombre inventado que nosotros le llamamos la hora SIP, hora de costos para costos indirectos de la producción. Estos son inventos que hacemos porque, vuelvo a insistir, acá no hay una ley de cómo financiar la estructura de mi cooperativa. ¿Ya? Estoy contándole experiencias concretas de cómo resolvimos este tema. Entonces, finalmente, lo que se hace ahí para eso es decir, ya, ¿cuál es el costo de mi estructura? Que, por ejemplo, puede ser 40 millones de pesos al año, entre el arriendo, la oficina, las cuentas, los autos, personal administrativo, el contador, la agencia de marketing, todo lo que ustedes quieran financiar, ¿dividido en qué? Y ahí, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿cuántas horas producimos o esperamos producir en un año? ¿Ya? Cálculo rápido. Pongamos que hay 10 socios y de esos 10 socios van a producir 140 horas al mes en promedio por 12 meses. ¿Cuánto es eso? 1400 por 12 son 14, 16, probable que sean como 18.000 horas al año. ¿Alguien con un celular a la rápida si me hace esa división? 40 millones dividido en 18.000. 2222, ya, perfecto. 2222. ¿Qué significaba eso? Significaba que si nosotros estamos haciendo una cotización, un presupuesto, y ese presupuesto ya vamos a gastar tanto en materiales, nos vamos a demorar una cuadrilla de 4 personas 10 días en ir a eso. 4 personas, 10 días. 4 personas, 10 días y cada día trabajan 8 horas. Entonces esos son 40 por 8, 4, 16, 24, 36, 360 horas, ¿cierto? ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí. 32, perdón. 32, ¿bien? Por eso no soy contador. 320 horas. ¿Y qué significa eso? Esas 320 horas es una partecita de las 18.000 horas que esperamos producir en el año. Por lo tanto, este porcentaje, 320 de 18.000, ese que es un porcentaje, es lo que hay que cobrarle al cliente, porque es el porcentaje que va a tener que ese cliente financiar de nuestra estructura. Obviamente el cliente no ve esto, digamos, acá hay una propuesta que son tanta plata y listo, ¿ya? Pero en lo concreto, finalmente, nosotros decíamos, materiales, ya, costo por nuestro tiempo, ya, y a eso había que sumarle, dijimos entonces 320 por 320 por ¿cuánto da esto? 2.200 y tanto. ¿Y eso cuánto da, Roberto? 320 por los 2.200. Es el piso para que te cubra el 711.040 pesos. 711.000 pesos. 40. 711.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a esta propuesta, que eran 4 personas, 10 horas, 10 días, 8 horas cada día, significaba que había que cobrar, además de su tiempo, ojo, además del tiempo que ganaba el socio por su hora, 700.000 pesos para financiar la estructura. ¿Ya? Imagínate si no hubiera hecho ese cálculo y solo te estabais quedando con esto. Entonces, eso es lo que tienen que considerar. Ahora, este es un ejemplo por proyecto, pero si fuera por, no sé, en el caso de Capel, perfectamente podría decir, mira, vamos a proyectar que tenemos una estructura que me imagino es mucho más gigante que estos números que estoy tirando yo, pero supongamos que podríamos decir, no sé si me quiere tirar un número, yo... También puede ser al revés, que uno también cuando está diseñando, soy más chiquitito, pensáis también cuál es tu capacidad con tu negocio de generar el ingreso menor costo variable, te da tu producción, tu capacidad de valor agregado, de darle valor. Y eso que generáis te tiene que cubrir tus costos fijos. Que al menos, por ejemplo, el gasto de habitación puede ser un rango, es que son el 10% de todos los costos totales. Sí.
este es un profe que tiene esa técnica y lo enseña así, que es otra forma de verlo, que tiene sus ventajas y desventajas, ¿ya? O sea, eso es lo que se está diseñando y decir, bueno, ¿qué estructura puedo sostener? Porque también yo puedo decir, oye, que no tengo secretaria. Claro, o sea, el problema, para ser súper transparente, el problema con esto es que ¿qué me impide a mí decir, oye, quiero que con todos los socios nos vayamos una semana al Caribe y quiero meter esto acá? Ese es el problema, ¿ya? Entonces ahí... criterio, el tema es criterio. Ahora, si tú no tenés criterio y quieres ponerte una soga al cuello, una buena metodología es lo que dice la compañera, que muchas empresas lo ven al revés. Dicen como, mira, mi producto se puede vender en el mercado tanto, sus costos son tanto, me queda por cada producto vendido, supongamos que lo vendo a 10.000 pesos, me quedan 100 pesos para financiar la estructura. Yo proyecto vender 10.000 unidades, que significa que tengo 10 millones de pesos. Exacto, y digo ya, voy a tener que tener una estructura con 10 millones de pesos, lo que me alcance nomás. También puede ser otra forma de verlo, ¿ya? Dos metodologías para que ustedes vean en las discusiones que van a tener, pero lo que tienen que tener claro es que esta estructura tiene que ser financiada. No puede ser que después, oigan chiquillos, hay que hacer la vaquita para pagar el arriendo. Me cuesta dar ejemplo porque acá hay cooperativas gigantes y gente que está recién partiendo, digamos. Entonces, los ejemplos me quedan cortos y largos para uno y para otro, ¿ya? Pero el tema es ese. Ahora, Roberto les enseñó también, aparte de las cuotas de participación, existen las cuotas sociales. Y ese es un instrumento que muchas cooperativas, acá en Chile no tanto, pero que se ocupa, y su lógica es que al principio no hay producción para financiar esa estructura y por lo tanto al principio lo vamos a financiar con cuotas sociales. Más adelante el negocio va a andar solo, digamos, la parte productiva de la cooperativa ya va a estar andando, quitamos las cuotas sociales, ¿ya? Por así decirlo. Entonces se los dejo como insumos, como una herramienta más. Todo lo que nosotros con el Roberto le estamos enseñando son herramientas para que usted ponga en su cajón de herramientas. No es que las tenga que ocupar todas, que algunas de ellas les puede servir, ¿ya? Porque ustedes son muy diversos y homogéneos en audiencia. Dígame, estimada. Es que me acuerdo cuando conversamos de un criterio que alguna vez asesoré a un jefe que tenía y que tenía varios negocios. Entonces, yo trabajaba, era millonario el caballero y su hijo tenía una empresa. Entonces, pero resulta que los gastos de administración de la empresa era muy alto. Entonces tenía una tremenda estructura y llegó un asesor externo y qué sé yo, pude hacer las cuestiones, pero en el fondo no podéis tener más del 10%, por ejemplo, porque si no soy bien competitivo. Así es. El otro loco tiene esa regla, entonces es mucho más competitivo que tú, porque tiene que solventar menos mochila administrativa que tú, porque tiene una organización más liviana. Entonces, más margen de ganancia. Hay más margen de ganancia y más liviana de mantener que un gran monstruo que tenéis que pagar todos los meses, no sé. O sea, es una discusión que nosotros también tuvimos, porque en algún momento yo le hice los números nomás. O sea, yo llegué como externo, después me volví interno, digamos, porque me enamoré del tema, pero yo llegué y les dije, su estructura son 40 millones de pesos, chiquillos, y ustedes trabajan tantas horas en el año, o sea, tienen que cobrar por día, por cada persona, no sé, 30.000 pesos. Y era una locura para lo que estaban cobrando ellos, como, oye, pero eso es lo que cobramos por todo, digamos, hecho. ¿Cómo le vamos a sumar 30.000 pesos más? Entonces, claro, ahí viene una segunda discusión, como, oye, quizá eso nos deja fuera del mercado. Pasó algo bien interesante, todos tenían miedo de que nos iba a dejar fuera del mercado. No nos dejó fuera del mercado, ¿ya? Pero podría haber pasado, entonces ahí viene también otra discusión, como ya, vamos a tener que cobrar el doble desde ahora, o sea, el doble de la patita que es mano de obra, ¿ya? Que los materiales no aumentaban el cobro por materiales, pero me entienden. Vamos a tener que cobrar más, pero entonces vamos a tener que preocuparnos de ser súper eficientes y productivos, ¿ya? Puedes cobrar más porque tú entregas un servicio adicional que tiene que ver con la calidad, con la seguridad, con la garantía de lo que tú estás. Exacto. Cosas que no son valorizables, digamos, en que tú vas a gastar más, sino que la formación de tu personal, lo que tú decías. Por supuesto. Y oye, a mí lo que me complica y me gusta del tema de hacer capacitación, que me encantaría hablarles de un montón de otras cosas que no tienen o sea, tienen que ver con esto, pero saltamos directamente a otra rama. Pero lo que dice acá nuestra amiga es totalmente cierto y que tiene que ver con algo que se llama modelo de negocio. La gente los va a preferir por lo que la gente decía que es importante. O sea, ustedes van a tener clientes que los van a preferir porque su imagen es súper pulcra. Imagen me refiero en términos de marketing, qué sé yo, porque su producto es muy rico. O sea, cuando alguien trabaja en comida,
por ejemplo. Hay gente que quiere comer algo rápido, hay gente que quiere comer algo rico, hay gente que quiere comer algo barato, hay gente que quiere comer algo sabroso, hay gente que quiere comer algo saludable. ¿Ya? Distintas personas van a valorar distintos aspectos de lo que ustedes tengan que ofrecer. Eso, ¿qué tienen ustedes para ofrecer? Se conoce como propuesta de valor. Y por eso digo, pero propuesta de valor, todo puede ser, es la suma de todo lo que ustedes tengan que ofrecer. Si ustedes dicen, parte de mi propuesta de valor es que este producto es hecho por una cooperativa que tiene un rollo social, puede ir también como parte de la propuesta de valor si ustedes lo comunican. Y si mientras haya gente que a eso le importa y le da un valor a eso, es parte de la propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos. Y como último tema, porque ¿sí? Sí, es que quería complementarlo con lo que tú estabas diciendo antes de que finalmente las cooperativas tienen un montón de decisiones que tomar y que están vinculadas con distintas materias de las áreas de negocio. El ejemplo de acá que estaba también tomando Luis tiene que ver con una decisión de marketing y que tiene una decisión estratégica de marketing. El cómo yo pongo un precio, ¿cierto? Uno tiene que saber los costos para poner el precio, pero también tengo que saber a quién se lo puedo vender y quién me puede pagar más. Y bueno, todos los valores diferenciadores que dijeron recién. Entonces, entender de que las cooperativas en distintas etapas, ya sean etapas gigantescas o en etapas micro, cuando están recién empezando, tienen que entender los negocios de manera integral. O sea, todas las áreas funcionales de un negocio deben estar consideradas, desde las decisiones más estratégicas hasta los aspectos más funcionales, como lo que está mostrando Luis en este momento. Ya, y para terminar, chiquillos, un último tema que puede ser objeto de discusión bien interesante es cuando, que a nosotros nos tocó vivirlo, es el tema de es el tema de evaluar inversiones. Inversiones no me refiero a compremos acciones, bonos de acá, no, me refiero a qué pasa si esta siguiente situación que es real, digamos. En nuestra cooperativa realizamos un proceso productivo medio a mano, digamos, pero resulta que un socio se enteró que hay una nueva tecnología que ayuda a agilizar ese proceso, ¿ya? La máquina cuesta 20 millones de pesos, una locura de plata, asumamos que para todos nosotros son mucha plata, ¿ya? Y la cooperativa tiene una capacidad de ahorro de 1 millón de pesos anuales. O sea, sacando las cuentas, qué sé yo, no sé qué. Y si se cumple nuestro plan de producción, nos queda como reserva para poder ahorrarle y crecer 1 millón de pesos. ¿Qué significa eso? Que sumémosle intereses, pero por lo menos en 9 años y fracción, más, como 18 años y fracción, vamos a poder recién acumular lo suficiente para comprar esa máquina, asumiendo que no subió la inflación y dejémoslo en 20 años. Entonces, ¿verdad? No hay por dónde. Pero quizás esta cooperativa, y va a ir de la mano con lo que les va a mostrar Roberto de financiamiento mañana, pero ¿financiamiento para qué? Y a veces hay un error común en las organizaciones productivas de ver las finanzas personales como las finanzas de mi organización. Las finanzas para proyectos productivos no son iguales a las finanzas personales. Si mi mamá me dice, oye, ¿estará bien como endeudarme 36 cuotas para comprar una tele? Sin entrar en mucho detalle, le diría que es una pésima idea, ¿ya? Pero no es lo mismo que venga un emprendedor, una pyme, una cooperativa y me diga, oye, ¿estará bien endeudarme a 36 meses para comprar una máquina? Ahí la respuesta no es tan clara. Porque el endeudamiento, cuando tiene fines de mejorar los procesos productivos, puede, no es ni a ciencia cierta, ni sí ni no, tiene el potencial de ser una inversión recuperable, ¿ya? Y claro, uno dice, oye, ya, pero fui al banco, cotizamos el préstamo por 20 millones de pesos, nos da el flujo de caja o algún socio tenía una propiedad, está dispuesto a hacer aval, no sé qué, nos preaprobaron el crédito, pero esos 20 millones con los intereses terminan siendo 30 millones de pesos. Y es como, ya no nos gustó el tema. Y el tema es que las finanzas a nivel de organizaciones productivas se ven de manera distinta, porque la comparación que tú tienes que hacer no es como cuánto te cuesta el tema con intereses versus sin intereses. La pregunta es, ¿la mayor producción que tú eres capaz de hacer es mayor o menor que los intereses que te están cobrando? Ese es el tema. Porque esta máquina quizá cuesta 20 millones de pesos, perfecto. 30 millones de pesos si lo pedimos con un préstamo, vamos a terminar gastándonos, 500.000 pesos en intereses. Voy a ser súper exagerado. 500.000 pesos anuales en intereses.
Y el tema es bueno, pero ese ahorro, porque ahí dice, esta nueva tecnología podría agilizar dicho proceso productivo. Ese mayor proceso productivo, que puede ser que nos demoremos menos tiempo, qué sé yo, finalmente se traduce en recursos económicos, ¿ya? Podría producir el doble, qué sé yo, no sé qué. Y eso significa entonces que esa mayor venta o ese mayor margen por producto puede que sea mayor que los intereses que el banco me está cobrando, por lo tanto, me podría interesar endeudarme más que esperar 20 años para juntar la plata para la máquina. ¿Ya? Costo de oportunidad, exacto. ¿Ya? Entonces, finalmente, yo, al conocer esta tecnología y al tener la posibilidad de comprarla y no hacerlo, estoy renunciando a esa mayor eficiencia y eso es un costo también. O sea, estoy siendo improductivo más de lo que podría ser. Y esa es la evaluación que hay que hacer. ¿Ya? Y acá les dejo una reflexión nomás y con esto cerramos la clase. Porque ya está bajando el rating, estoy viendo, y con esto terminamos la clase. La reflexión es la siguiente, dejando de lado el tema de los recursos, que podría uno quizás tener los recursos, quizás no una máquina tan cara, qué sé yo, y ahí exagerar todo el tema para dar esa discusión. Pero hay otra reflexión, y acá no hay respuesta, esto es para que lo reflexionen en su casa, camino. ¿Qué pasa si en la cooperativa anterior se logra implementar la tecnología, ya? Por un lado, un socio o una socia plantea que ahora pueden producir el doble de productos gracias a esta tecnología y entonces ganar el doble de recursos para la cooperativa, ¿ya? Porque ahora en el mismo tiempo todos los socios pueden producir el doble. Pero viene otro socio y dice, oye, pero yo lo veo de otra forma. Gracias a esto podríamos todos trabajar media jornada y seguir teniendo el mismo estándar de vida que tenemos ahora. No hay una respuesta para eso. Yo creo que esto va muy de la mano cuando ustedes plantearon, digamos, sus sueños. Y no hay pérdida de competitividad en un caso u otro. Este es un fenómeno también que se da y una crítica que se da también a nivel de cómo funciona la sociedad, por así decirlo. Las tecnologías y las producciones, si ustedes buscan cualquier estudio como la productividad a nivel mundial, comparado con las horas trabajadas, no se condice. O sea, no han reducido ni de cerca la jornada laboral, a pesar que hay reformas y cosas que mejoran, bla, bla, bla. Pero si tú miráis, el aumento de la productividad versus el tiempo destinado al trabajo, no hay una relación. No hay una relación. El tema es que cuando ustedes tienen una cooperativa entre todos los socios, ustedes son dueños. E insisto, viendo siempre el tema de la competitividad, que ahí varios amigos lo han mencionado y es totalmente cierto, de ser competitivo, ustedes tienen las riendas de este asunto, porque la organización les pertenece a ustedes como socios, ¿ya? Y entonces hay cosas que son técnicas, como un flujo de caja, como un plan de producción, como ser competitivo y no quedar fuera de mercado, técnicas, pero tienen que tener súper claro que hay cosas que son decisiones, ¿ya? Cosas técnicas, seguir siendo competitivos, tenemos ciertos límites de recursos, de flujo de caja, de resultados, de capacidad productiva, pero hay otra cosa que tiene que ver con decisiones que ustedes toman en base a lo que conversamos al principio de estos dos bloques, sus sueños, sus metas, para dónde va la micro, digamos. O sea, el hecho de que aquí el dirigente dice que dan un aguinaldo y en algún momento me imagino eso fue una discusión con detractores y con gente que lo apoyaba, digamos, y no fue un acuerdo unánime inmediato, me imagino. ¿O no? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Dígame. Porque eso que tú dices al final está conectado con el principio del propósito, del objetivo de la cooperativa. Porque efectivamente esa plantea una discusión, pero ya está resuelta previamente cuando ingresé a la cooperativa y establecimos cuál era el objetivo, el propósito, y que efectivamente si está claro, lo más probable es que tienda a una de las dos alternativas ahí. ¿No es cierto? O sea, si nos pusimos de acuerdo que queríamos mejorar nuestra calidad de vida, tener un ingreso medio, por decirlo, la respuesta es clara. O sea, vamos a trabajar un poco menos porque vamos a seguir manteniendo nuestro estándar, pero está definido al principio. Me gusta. Y eso les da un insumo también, como la importancia que definan, sobre todo quienes son grupos fundadores que están recién partiendo, que definan para dónde quieren que vaya la micro de lo que ustedes están haciendo, porque eso va a facilitar, como súper bien dice el compañero, las discusiones que vengan a futuro. Eso ha sido por el curso de hoy. Con Roberto le damos la mayor de las gracias a todos ustedes. Muchas gracias.